Soy forense desde hace más de 10 años. Trabajo en una morgue antigua en una pequeña ciudad llena de secretos y tragedias. Esto pasó hace unos meses. Estaba en mi turno, revisando algunos expedientes. La morgue estaba fría y el olor a desinfectante me envolvía. Eran horas largas y solitarias. De repente, escuché un leve golpe proveniente de una de las neveras. Era sutil, casi como un susurro. Me acerqué, sintiendo que mi corazón latía un poco más rápido. Abrí la puerta de la nevera. Allí estaba un cuerpo, el de un hombre que había llegado una semana antes. Tenía la extraña sensación de que algo había cambiado, como si se hubiese movido. Supuse que era mi mente jugando trucos. Cerré la nevera y traté de seguir con mi trabajo. Los días pasaron. Cada noche, la morgue se volvía más inquietante. Documentos que dejaba en la mesa desaparecían. Una carpeta que había tenido en mis manos se esfumó sin explicación. Cuando preguntaba a mis colegas, solo me miraban con preocupación. Escuchaba ruidos a mi alrededor, pasos, susurros. Y lo peor, los cuerpos parecían tener movimientos sutiles, como si respondieran a una fuerza invisible. Empecé a dudar de mi cordura. Recordé aquellos primeros casos que había resuelto, todos esos crímenes y secretos que había descubierto. Pero esto era diferente. Una sensación de que algo oscuro residía en la morgue crecía dentro de mí. A veces, mientras revisaba un caso, sentía que alguien me observaba. Me daba escalofríos, aunque sabía que debía estar solo. Mis compañeros notaron que algo no estaba bien. Empezaron a hacer preguntas. No sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Cada rincón de la morgue parecía estar lleno de sombras que susurraban advertencias. Una noche me desperté con esa sensación de que no estaba solo. Escuché murmuros en la morgue. Me levanté de la cama, mis pasos eran inseguros. Tenía miedo, pero debía saber qué estaba pasando. Caminé hacia la morgue, con el estómago revuelto. Allí estaba la sombra, en el pasillo, inmóvil y oscura. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblaba. No hubo respuesta. El silencio me envolvió. Sentí que el aire se hacía más pesado. Me acerqué un poco más. La sombra no se movía. Esos momentos se sintieron como una eternidad. Finalmente respiré hondo y giré para irme. Pero entonces escuché un susurro, como un eco. Ayúdame. Las palabras me helaron la sangre. Me detuve en seco. Miré hacia atrás, pero la sombra había desaparecido. Mi mente estaba en caos. Salí de allí tambaleándome, temiendo lo que podría haber revelado. Pensé que no podría seguir así. La morgue empezaba a consumir mi cordura. Decidí que debía hablar con alguien, pero las palabras se me atoraban en la garganta. El miedo se había apoderado de mí. Esa noche cerré la puerta de mi oficina y esperé a que amaneciera. Sabía que había algo sin resolver allí. Algo que no debería haber descubierto. Capítulo 2. Al amanecer, la luz filtraba a través de la ventana de mi oficina. Me desperté en mi silla, con la cabeza llena de pesadillas. La noche fue un torbellino de miedos y sombras. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera encontrar. Después de dudar un momento, decidí que lo mejor era hablar con Clara, la enfermera de la morgue. Ella había estado allí incluso más tiempo que yo, y tenía una forma de ver el mundo que siempre me había parecido clara, sin rodeos. Caminé hacia su área, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Al llegar, encontré a Clara revisando un ataúd. La miré un momento antes de hablar. Su expresión era seria, como si hubiera sentido una corriente de tensión en el aire. «Clara, ¿puedo hablar contigo?», le dije, incapaz de ocultar la urgencia en mi voz. «¿Algo no va bien?», preguntó, mirándome directamente a los ojos. Sin rodeos, le conté sobre los ruidos, las desapariciones y, por supuesto, la sombra que había visto. Su respuesta me sorprendió. «Esto no es la primera vez que escucho cosas como esas. Hay historias sobre esta morgue», dijo con un susurro mientras miraba hacia los pasillos oscuros.
Algunos dicen que los cuerpos no siempre se quedan en paz. Lo que dijo me heló la sangre. ¿A qué te refieres?, pregunté, la inquietud creciendo en mi interior. Clara cerró la puerta de su oficina y se acercó más a mí. Hay mitos sobre ciertos casos que han dejado marcas. A veces, cuando hay muerte violenta, la energía permanece. Algunos cuerpos están ligados a su historia, de una manera que no entendemos del todo. Mis pensamientos regresaron a los movimientos sutiles de los cuerpos, a cómo a veces parecían mirar hacia mí. ¿Por qué nadie me lo ha dicho antes?, le pregunté, sintiéndome traicionado por la falta de información. Ella se encogió de hombros. La mayoría de las veces estos son solo rumores, pero tú no eres el primero en experimentar cosas raras aquí. No sabía si debía sentir alivio o terror por sus palabras. Clara se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. Hay un cuerpo en la nevera que nadie ha podido identificar. Cada vez que lo revisamos, algo se siente diferente, como si estuviera mirando o esperando algo. Te sugiero que le eches un vistazo, pero ten cuidado. Algunas historias son mejores si se quedan sin contar. La inquietud de sus advertencias me hizo temblar, pero no podía ignorar la curiosidad. Quería enfrentar lo que había estado sintiendo, así que le agradecí a Clara y me dirigí hacia la morgue una vez más. El aire era pesado, como si la morgue estuviera respirando conmigo. Me acerqué a la nevera que tenía ese cuerpo sin identificar, y al abrirla sentí una sacudida. El cuerpo estaba ahí, quieto, pero había algo en su rostro, algo que me hizo dudar de que estuviera muerto. Me acerqué más y de repente noté que había una pequeña nota arrugada en su mano. Fruncí el ceño, preguntándome qué significaría. Entonces, con un temblor en el estómago, la saqué y la leí. No tengo paz. Encuentra lo que me ató a este mundo. El pánico subió por mi espina dorsal. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía encontrar? De repente, un frío viento pareció atravesar la morgue y tuve la sensación clara de que no estaba solo. Las luces parpadearon y un eco resonó por los pasillos vacíos. ¡Ayúdame! Las palabras resonaron de nuevo, esta vez más fuerte. Sabía que debía averiguar más, pero una sombra se movía detrás de mí, y esta vez no era solo mi mente jugando trucos. Capítulo 3. El aire helado me envolvió, y por un instante todo se detuvo. La sombra era oscura y difusa, y mi instinto me dijo que debía huir. Pero algo me mantuvo en su lugar, un tirón que me obligó a girar hacia lo que desafiante se acercaba. ¿Quién está ahí?, grité, mientras mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el silencio profundo de la morgue, que se sentía más amenazante que nunca. La figura se deslizó nuevamente, desdibujándose con las sombras de los cuerpos en la sala. Con el corazón acelerado, enfoqué mi atención en la nevera. La nota seguía en mi mano, como un objeto que prometía respuestas, pero al mismo tiempo parecía una trampa. ¿Es esto un juego?, insistí. ¿Qué necesitas de mí? Mis palabras se desvanecieron en el aire, mientras un escalofrío recorría mi columna vertebral. La sensación de ser observado se intensificó, y de repente entendí que la nota era más que un mensaje, era una súplica. Decidí que tenía que actuar. Me acerqué nuevamente al cuerpo, tratando de mantener la calma. «Voy a ayudarte», murmuré, aunque no estaba seguro de cómo. Empecé a examinarlo en busca de alguna pista, alguna señal que me condujera a su historia. La piel era pálida, casi translúcida, y sus rasgos eran indistinguibles. Me pregunté cuántas almas habría pasado por esta morgue, cuántas historias sin contar estaban atrapadas en aquellos fríos depósitos. Rápidamente revisé sus manos y su ropa. Fue entonces cuando noté un pequeño collar alrededor de su cuello, un cordel desgastado que sostenía un amuleto de metal. Lo deslicé con cuidado, sintiendo la frialdad del objeto.
A medida que lo sostenía en mi mano, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sentí una conexión extraña, como si el amuleto fuera una extensión de ese cuerpo, lleno de dolor y de promesas perdidas. ¿Te ató esto a este mundo?, pregunté, con la voz casi en un susurro. Aquella pregunta no requería respuesta. El ambiente pareció cambiar y el eco de mis palabras se perdió en la negrura. De súbito, la morgue se iluminó brevemente, como si una corriente eléctrica la atravesara. «Descúbrelo», sentí que me decía una voz, suave pero decidida. El pánico inicial fue reemplazado por una curiosidad que me empujaba a encontrar la verdad. ¿Qué historia había detrás de ese cuerpo? ¿Qué lo había mantenido prisionero aquí? Sin embargo, no estaba solo. La sombra que había sentido antes nuevamente se movió, esta vez más. Cerca. Su presencia era palpable y un escalofrío se apoderó de mí, haciéndome dudar. «No estás solo», resonó a voz en mi mente y mi pecho comenzó a latir con fuerza. Necesitaba huir, pero al mismo tiempo, la urgencia de encontrar respuestas me mantuvo atado al lugar. Miré el amuleto una vez más, buscando señales, esperando que me guiara. Al mismo tiempo, una sensación de peligro se acercaba, como si la sombra que me observaba tuviera sus propios planes. Entonces, una risa distante, baja y gutural, reverberó a través de las paredes de la morgue. Era un sonido escalofriante. «¿Qué has hecho?», parecía preguntar. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Algo grande se estaba gestando. Mi única opción ahora era seguir adelante, encontrar la verdad sobre ese cuerpo y confrontar lo que había despertado. Pero antes de dar un paso hacia adelante, una fría mano de aire pasó por mi hombro y me giré de inmediato. Lo que vi me dejó sin aliento. No se trataba solo de una sombra, era una figura, clara y definida, que me miraba con ojos vacíos. Y su expresión, aunque inerte, transmitía una sola palabra: «Ayúdame». Capítulo 4. La figura frente a mí era un espectro de lo que una vez había sido. Su piel podía recordarse del color de la muerte y su rostro una máscara de desesperación. La risa que había escuchado resonando en mi mente se desvaneció, dejando un eco inquietante en su lugar. No podía entender cómo era posible. La morgue era un lugar donde los muertos reposan en silencio, no un escenario para encuentros sobrenaturales. «¿Qué quieres de mí?», balbuceé, sintiendo que las palabras estaban pegadas a mi garganta. La figura, aún inmóvil, pareció inclinarse ligeramente hacia adelante, como si su existencia dependiera de mi comprensión. Ahí fue cuando noté un brillo débil en el amuleto que sostenía. «¿Es esto lo que buscas?», pregunté, levantando el objeto. La luz pareció vibrar, intensificándose a medida que la figura respondía sin palabras, pero sintiendo desde lo más profundo de mi ser que había un mensaje. La habitación se llenó de un aire tenso y el tiempo pareció detenerse. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué conexión había entre ese cuerpo y el amuleto? Apreté los dientes, impulsado por una mezcla de temor y determinación. Decidí que, a pesar del miedo, necesitaba entender la historia detrás de esa mirada vacía. Mientras me mantenía firme, recordé la nota que había encontrado antes. Me apresuré a abrirla nuevamente y mis ojos se posaron en las palabras escritas con apuros. «El secreto se esconde en el amuleto». Mis manos temblaban y los latidos de mi corazón resonaban como tambores. No podía dejar que la figura desapareciera en el aire frío. «¿Dónde está la respuesta?», grité, tratando de que mi voz fuera firme. En ese instante, el suelo bajo mis pies susurró de nuevo. La habitación parecía moverse. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y una ola de frío me atravesó. Como un rayo,
Una puerta en el fondo de la morgue se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro. Una nueva amenaza era palpable. No solo la sombra, sino una fuerza que parecía venir de la profundidad del lugar. «Cuidado», me grité a mí mismo, consciente de que la sombra podía acecharme desde cualquier rincón, pero al mismo tiempo sabía que la respuesta a todo estaba en ese pasillo. Con el amuleto en mano, decidí avanzar. Mientras me acercaba al umbral, sentí un aire denso, casi opresivo, y la figura pareció desvanecerse lentamente, como un vapor que se escapa. «Ayúdame», resonó de nuevo en mi mente, y esta vez no era solo una súplica, era un clamor desesperado que me instaba a actuar. La sombra se hizo más tangible, un movimiento en el rabillo de mi ojo. Grité y di un paso hacia atrás justo cuando un objeto impredecible chocó contra la pared a mi izquierda. Era un frasco roto, probablemente dejado por un forense olvidado. Si había algo que estaba claro, era que el tiempo se me estaba acabando. No podía darme el lujo de dudar. Con una mezcla de adrenalina y terror, me lancé hacia el pasillo oscuro, cada paso resonando en mis oídos como si estuviera adentrándome en un abismo. Las sombras se movían a mi alrededor, pero había algo más, una luz tenue al final del camino. Sentí que ese era el camino hacia la verdad, hacia el desenlace de esta extraña pero ineludible conexión. A medida que me acercaba, una nueva sensación se apoderó de mí, un impulso incontrolable. Algo me decía que en ese amuleto no solo había recuerdos, había respuestas que podrían llevarme a un destino aterrador. Y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el aire se cortó, y una risa escalofriante volvió a resonar, más fuerte que antes. Capítulo 5. La risa retumbó en mis oídos, como si la misma morgue se burlara de mí por intentar cruzar hacia lo desconocido. Luché contra el impulso de darme la vuelta y huir, pero sabía que tenía que enfrentarlo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? La respuesta se escondía al final del pasillo, y no podía retroceder. Con el amuleto ferrado entre mis manos, avancé. La luz al final del corredor brillaba con más intensidad, como un faro en medio de la oscuridad. Cada paso resonaba en la losa fría del suelo, haciendo eco en el silencio opresivo que me rodeaba. Las paredes parecían acercarse a mí, como si intentaran esconder lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar a la puerta al final del pasillo, noté que estaba entreabierta. Su bisagra chirrió suavemente cuando la empujé, revelando una habitación aún más oscura, llena de sombras danzantes. Un aire pesado de desesperanza envolvía el lugar, y mi corazón, latiendo acelerado, me recordaba que estaba solo, pero a la vez conectado a lo que alguna vez fue esa figura espectral. Una luz suave procedía de una mesa en el centro, iluminando un objeto que parecía un libro antiguo. Sin dudar, me acerqué. La superficie estaba cubierta de polvo, pero la luz del amuleto parecía de alguna manera despertarlo, y las páginas comenzaron a pasar solas, como si un viento invisible las estuviera acariciando. Ahí estaba un nombre, destacado en tinta roja: Alessandra. Reconocí el nombre. Era el de una mujer cuyo caso había estado en los titulares años atrás. Su muerte había sido un misterio sin resolver, y el amuleto parecía ser la clave de todo. Mis manos temblaban mientras le daba vuelta a las páginas. Esto no era solo un diario, era un relato de miedo, de advertencias y conexiones que habían sido ignoradas. Ella está atrapada, leía. El amuleto es su única esperanza. Mis dedos se detuvieron en una frase: no dejes que la sombra te consuma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra. ¿Era esa la misma que había visto en la morgue? El aire en la habitación se tornó helado, mi respiración se volvió visible. Era como si algo me observaba. «No estás solo», susurró una voz, tan cercana que me hizo retroceder. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí, solo el eco de mis pensamientos enfocados en el amuleto que ya no brillaba. Este era el momento, debía actuar. De pronto, el libro se cerró de golpe, atrapando mi mano en una trampa de papel. Intenté soltarme, pero el libro parecía tener vida propia. Las palabras comenzaron a surgir de la página como serpientes, intentando enrollarse a mi alrededor. «Detente», grité, pero mi voz se perdió en el aire helado. Estaba atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por un momento, todo me pareció perdido.
como si la sombra estuviera a punto de reclamarme. Pero en ese instante, el amuleto cobró vida otra vez, brillando con una luz radiante que cortó las serpientes de palabras. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una conexión reciente e inexplicable. La sombra ahora se manifestaba con fuerza, pero esta vez sentí un propósito claro. No te tengo miedo, alcancé a decir, la determinación llenando mis venas. Déjame, Alessandra, liberaré tu recuerdo, susurré. Y en ese mismo momento, el grito de la figura espectral resonó en mi mente. ¡Ayúdame! Justo entonces, la luz del amuleto se expandió, bañando todo a mi alrededor. Fue un instante de claridad, y supe que esto apenas comenzaba. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo se oscureció, y la risa escalofriante se convirtió en un clamor ensordecedor. Empecé a sentir que ya no estaba en control, algo más estaba tomando las riendas. ¿Qué pasaría ahora? Capítulo 6. La oscuridad se apoderó de mí, y el clamor llenó el aire, como una tormenta de voces perdidas. Un latido en mi pecho me decía que la sombra estaba cerca. Sentí que las paredes temblaban y el suelo vibraba bajo mis pies. Algo estaba por suceder. De repente, las sombras comenzaron a tomar formas. Las figuras se dibujaron ante mí, pero no eran solo sombras, eran recuerdos, siluetas de personas que habían estado atrapadas en ese lugar. Cada rostro era un eco de sufrimiento, un ruego por liberación. Sus ojos, vacíos y desesperados, me miraban fijamente, como si esperaran una respuesta de mí. «¡Aléjate!», grité. Pero la voz que me salió sonaba más como un susurro impotente. El libro pesado que aún tenía sujeta en la mano se iluminó de nuevo, y comprendí que era mi única defensa. Concentré mi energía en él, canalizando mi miedo, mi esperanza. Las figuras comenzaron a retroceder al sentir la luz, pero la sombra central avanzó, desafiándome. Era más oscura que cualquier noche, más densa que el terror mismo. Sentí su frío envolvente mientras se acercaba a mí, arrastrando consigo un aire de desesperanza. «No puedes detenerme», dijo la voz de la sombra, resonando a través de las paredes. Era un eco de desolación, mezclado con un odio profundo. «Soy la voz de todos los que no han sido escuchados», prosiguió. «¿Qué puedes hacer tú para salvarlos?». La pregunta resonó en mi mente. ¿Qué podía hacer? Mi poder parecía escaso ante tal opresión, pero recordé lo que leí en el diario. «Tengo que liberarla, debo ayudar a Alessandra», murmuré, sintiendo la fuerza de la verdad que había descubierto. La luz del amuleto comenzó a parpadear, como si respondiera a mi determinación. «No estoy solo», le grité a la sombra. «Vine aquí por ti, Alessandra. Te liberaré, lo prometo». Todo a mi alrededor empezó a vibrar, y el aire mismo parecía responder a mi llamado. Las sombras se contorsionaron, comenzando a formar un torbellino de dolor y desamparo. La figura de Alessandra, clara y brillante, emergió del caos. Su rostro mostraba tristeza, pero también esperanza. «Ayúdame», clamó, y sentí que su súplica atravesaba mi ser. La luz del amuleto se intensificó, envolviendo a ambas figuras, despojándolas de la oscuridad que las retenía. Pero la sombra no iba a permitir que eso sucediera tan fácilmente. Se arrojó hacia mí, con una rabia frenética, tratando de atraparme. En un gesto instintivo, levanté el amuleto como un escudo. «¡Retírate!», grité con toda la fuerza de mi voluntad. La luz estalló en un resplandor deslumbrante, rompiendo el abismo que se había formado entre nosotros. La sombra chilló mientras se dispersaba, gritos de furia apagándose en un eco lejano. Los recuerdos se disolvieron en humo, y la figura de Alessandra se hizo aún más clara. «Gracias», susurró, pero en su mirada había un temor. «No estás fuera de peligro. Ella no se rendirá tan fácilmente. Aún hay más por descubrir». Con un último destello, Alessandra se desvaneció, llevándose con ella un pedazo de mi propia esencia. Estaba de pie, solo en la habitación oscura, con el amuleto palpitando en mi mano. La risa ya no resonaba. En su lugar, un profundo silencio se apoderó del espacio. Pero sabía que esto no había terminado. La sombra aún estaba presente.
esperando el momento adecuado para regresar. Y lo peor era que, ahora, sentía que se había conectado a mí de manera inquebrantable. ¿Qué más traería esta oscuridad? ¿Y cómo podría volver a liberar a Alessandra completamente? Volví a mirar el libro, aún abierto, sabiendo que dentro de sus páginas había respuestas ocultas. Debía seguir. Pero, sin embargo, la urgencia de lo que estaba a punto de descubrir me llenó de pánico. El juego apenas comenzaba. Capítulo 7. Las páginas del libro parecían susurrar, invitándome a desentrañarlas. Estaba atrapado en un tira y afloja entre el miedo y la curiosidad. La sombra podría regresar en cualquier momento, pero también sabía que cada respuesta podría acercarme a liberar completamente a Alessandra. Mientras hojeaba el libro, imágenes de cosas que nunca había imaginado tomaron forma en mi mente. Historias de personas olvidadas, pero cuyas voces aún resonaban desde el más allá. Sin embargo, una de esas historias llamó mi atención de inmediato. Era la de un joven, un forense, que se había obsesionado con un caso que nunca pudo cerrar, una muerte que se había transformado en su propia pesadilla. El texto hablaba de fantasmas que se manifestaban a través de los sueños y de cómo sus ecos podían cruzar la línea entre la vida y la muerte. Podría ser el camino, pensé, sintiendo que esas palabras estaban dirigidas a mí. Tal vez las almas atrapadas no solo necesitaban liberación, sino también justicia. Pero mientras más leía, un frío recorrió mi espalda. Las sombras en la habitación parecían acercarse de nuevo, como si se alimentaran de mi creciente inquietud. Era como si la presencia de la sombra estuviera vigilando cada movimiento que hacía. Sentí que las paredes se cerraban, pero no podía darme el lujo de desistir. La historia contaba sobre un ritual, uno que podría ayudar a liberar a los atormentados. Tenía que enterarme más. De repente, un susurro rompió el silencio. Era un murmullo apenas audible, como si todas las almas perdidas estuvieran intentando advertirme. «No lo hagas», parecía decir. Pero la necesidad de ayudar a Alessandra era más fuerte que cualquier advertencia. Me desplacé hacia el centro de la habitación, sintiendo que el peso de la sombra comenzaba a acercarse de nuevo. Comencé a trazar símbolos en el aire con el amuleto, siguiendo las líneas que había leído en el libro. A medida que lo hacía, el ambiente fue cambiando. La luz en la habitación parpadeó y el aire se hizo pesado, como si estuviera a punto de desbordarse. «¿Qué haces?», pregunté en voz alta, aunque fuera solo para escuchar una respuesta que nunca llegaría. Pero algo respondió, un susurro en mi misma mente. «No lo intentes, es demasiado peligroso». Era la voz de la sombra más fuerte que nunca, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aún así, tenía que seguir. Concentré mi energía y pronuncié las palabras del ritual tal como las había aprendido. En ese mismo instante, la sombra estalló en un torbellino de oscuridad. Su grito llenó la habitación como un eco profundo. «Trata de escapar de mí», pensaba. Pero no podía retroceder. Necesitaba saber qué iba a suceder. Mientras los símbolos brillaban, noté que las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, girando hacia mí. La figura de Alessandra apareció nuevamente, pero esta vez se veía más desvanecida, su luz más tenue. «¡Deténlo!», gritó, su rostro retorcido por la angustia. «¡Huye antes de que sea demasiado tarde!». Y justo en ese momento, la habitación se llenó de un destello cegador, pero no era solo la luz del amuleto. Era una luz fría y opresiva que cortaba la oscuridad como un cuchillo. La sombra se mostró en toda su plenitud, una masa de miedo e ira, y sabía que se estaba preparando para atacar. Una oleada de temor me inundó, pero era el momento de actuar. Lo que estaba a punto de descubrir en aquel instante podría ser la clave para liberar a Alessandra y también para afrontar la oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. Mi mano tembló, pero no podía rendirme. La sombra estaba tan cerca. ¿Iba a ser este mi final o el inicio de la verdad que necesitaba desenterrar? El ritual apenas estaba comenzando. Capítulo 8. La habitación vibraba con una energía que apenas podía controlar.
Mientras los símbolos brillaban, sentí cómo la sombra se alzaba. La figura de Alessandra seguía allí, pero su imagen se desvanecía cada vez más, como una luz que se apaga. Su grito resonaba en mi mente: ¡huye! Pero, ¿cómo podía escapar cuando la razón de todo ese miedo estaba frente a mí? El aire se espesaba, la sombra chisporroteaba, proyectando formas inquietantes en las paredes. Era como si el propio espacio estuviera vivo. Me apreté el amuleto contra mi pecho, esperando que su poder pudiera mantenerme firme. Sin embargo, la presencia oscura parecía alimentarse de mi incertidumbre. Entonces, de repente, algo cambió. La habitación pareció cobrar vida, las paredes comenzaron a retumbar con historias no contadas. Cada golpe era un eco de las almas atrapadas. Las voces se mezclaban en un coro confuso, y entre los murmullos reconocí fragmentos de la historia del forense que había leído. Ese joven también había intentado un ritual, y también había fallado. ¿Qué le pasó?, me pregunté, aunque sabía que las historias olvidadas no siempre traen respuestas. Justo entonces, la figura de Alessandra se iluminó con un destello de determinación. «Tienes que encontrar la raíz del mal», dijo con urgencia. Su voz, una mezcla de esperanza y desesperación. Sin pensarlo, dirigí mi atención hacia los símbolos que había trazado. Recordaba uno de ellos, era un círculo con un punto en el centro. Representaba el núcleo de lo desconocido. Menos que un simple dibujo, era la conexión entre los vivos y los muertos. Necesitaba activar ese símbolo. Con cada palabra del ritual, la sombra se retorcía, como si estuviera consciente de mi intento. Pero una parte de mí sabía que no podía detenerme ahora. Concentré mi respiración y repetí las palabras que resonaban en mi mente. La sombra, siseando como una serpiente, parecía alinearse. Su furia se tornó en una especie de inquietante espera. El brillo del amuleto se intensificó, proyectando sombras extrañas y encantadoras en las paredes. En la penumbra pude distinguir los rasgos de Alessandra. Su imagen ahora lucía decidida. «Sigue la luz», me dijo, y apenas terminó de hablar, un destello recorrido se apresuró a salir del amuleto, iluminando un rincón de la habitación. Siguiendo esa luz, me di cuenta de que había una puerta que nunca había visto antes, oculta tras una cortina de sombras. Sin pensar, corrí hacia ella, sintiendo que en cada paso dejaba un poco del miedo atrás. Cada vez que mencionaba al Dr. Armas, la sala parecía contraerse, como si la sombra estuviera luchando por mantenerme alejado de la verdad. Abrí la puerta con un crujido agudo que resonó en el aire y me encontré en una especie de pasillo que se extendía a lo largo de la oscuridad. Un frío sobrenatural penetró en mis huesos. Entonces escuché otra vez ese eco, un llanto que venía del fondo. Agudicé el oído. Una mezcla entre desesperación y llamada. Era irresistible. Me adentré en el corredor, sintiendo cómo la luz del amuleto era mi única guía. Mis pensamientos se entrelazaban con la urgencia de descubrir lo que había ahí. ¿Podría el Dr. Armas estar en la penumbra de este lugar? ¿Sería él responsable de todo lo que había sucedido? Finalmente, llegué a una habitación pequeña con una mesa de operaciones. Las sombras parecían retorcerse y tomar formas humanas. En el centro, un viejo equipo de cirugía cubierto de polvo y telarañas hablaba de tiempos olvidados. En la pared, garabatos hablaban de experimentos. El corazón me palpitaba fuertemente cuando noté una fotografía desgastada en un rincón. Me acerqué y ahí estaba, una imagen del Dr. Armas, joven y arrogante, con una mirada penetrante. Justo al lado, una lista que parecía ser de pacientes. Sentí un escalofrío al leer algunos nombres. Eran los mismos que había visto en los archivos, personas desaparecidas ligado al ritual que había intentado. Sin goteo de dudas, giré sobre mis talones. Tuve que haber visto esto antes, murmuré para mí. La sombra detrás de mí empezó a moverse de nuevo, furiosa. «¡No puedes irte!», resonó la voz de la sombra. Pero yo ya sabía que la clave para detener todo eso estaba justo en las conexiones que había encontrado.
Con el corazón acelerado, tomé la fotografía y la sostuve frente a mí. Su rostro me observaba con intensidad, como si supiera que estaba allí. La sombra rugió y comprendí que no podía quedarme más tiempo. Tenía que salir antes de que eso se convirtiera en mi última historia. Pero antes de dar la vuelta, sentí un tirón en mi pecho. Tenían que saber, tenía que revelar la conexión. El doctor Armas no solo había sido un forense, había sido un monstruo. Pero antes de poder reaccionar, la habitación se oscureció y la sombra rugió nuevamente, alzándose en una última ofensiva. Todo se tornó negro y supe que el tiempo se había agotado. Al abrir los ojos, me encontré de vuelta en la morgue, agachado en el suelo entre los fríos cuerpos. La sombra había retrocedido, pero su presencia aún flotaba en el aire, pesada y amenazante. Miré a mi alrededor. El amuleto seguía en mi mano, emitiendo una luz tenue, como un último aliento de esperanza. La morgue estaba en silencio, pero el eco de las almas atrapadas resonaba en mi mente. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Recordaba el rostro del doctor Armas, su arrogancia, su mirada vacía. Sintiendo que el tiempo apremiaba, me levanté y corrí hacia las neveras. Mi mente estaba centrada en la conexión entre el doctor y Alessandra. Ella había revelado que todo estaba interrelacionado: muertes, rituales y sombras. Fue entonces cuando vi el cuerpo en la nevera, que había capturado mi atención desde el comienzo. Su rostro era desconocido al mismo tiempo que familiar. Me encontraba frente al último misterio, el cuerpo que había traído toda esta pesadilla a mi vida. Su nombre, quizás, era el primero que debía conocer. Abrí la nevera con decisión. El frío se derritió por un instante bajo la luz del amuleto. La figura yacía serena, con una expresión que reflejaba angustia, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Fue entonces cuando noté el nombre en la etiqueta del brazo: Alejandro Ruiz, un paciente que había estado involucrado en los experimentos del doctor Armas. El nombre resonó en mí como un trueno. Comprendí que cada fragmento de esta historia conectaba los hilos del pasado. Si podía liberar a Alejandro, quizás pudiera también liberar a Alessandra. No tenía respuestas claras, pero sabía que debía actuar. Me preparé para el ritual que había leído en el libro antiguo. Cada palabra resonaba en mi mente, como un canto a las almas perdidas. Recordé que debía canalizar la energía de las almas atrapadas, convertir los miedos en luz. Comencé a hablar en voz alta, mis manos moviéndose alrededor del cuerpo de Alejandro, mientras el amuleto pulsaba vibrante. «Déjame ayudarte», susurré con determinación, sintiendo la conexión de sus energías fluir a través de mí. Sentí la sombra acechando, cada vez más cerca, pero esta vez mantuve mi foco. «Alejandro Ruiz, tu tiempo aquí ha llegado a un final. Escucharé tu historia, te liberarás de este tormento». Mientras repetía esas palabras, el aire se volvió eléctrico. Las luces de la morgue comenzaron a parpadear y una intensa ola de energía envolvió el entorno. La sombra se retorcía y crecía en potencia, pero no iba a retroceder. Las almas perdidas comenzaron a resonar con un coro de voces, susurrando a medida que la figura de Alejandro se iluminaba. Una imagen surgió en mi mente, un ritual, un conjunto de torturas encarnadas en un hombre que había jugado con la muerte. La sombra se abalanzó hacia mí, pero la luz del amuleto estalló en un brillo que iluminó toda la morgue. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la luz limpiara cada rincón de desesperación. Las imágenes de las víctimas del doctor Armas surgieron a mi mente, cada una atrapada por su ambición, sus almas ahora buscando justicia. «¡Libérame!». La risa fría de la sombra resonó en mis oídos mientras la luz se expandía. Sentí cómo Alejandro comenzó a despertar, su forma tomando cada vez más vida. La conexión entre él y la sombra se rompía como un hilo. «¡Tú eres el vínculo!», le grité a la sombra, sintiendo que la verdad se abría frente a mí. La figura de Alejandro comenzó a brillar intensamente, una luz que barría la oscuridad y revelaba el verdadero rostro de la sombra, un eco de culpa y arrepentimiento,
un ser que había causado dolor y sufrimiento. La risa del espectro se convirtió en un grito ahogado mientras se disipaba, dejando un aire limpio y claro a su paso. Cuando la luz se desvaneció, el silencio reinó otra vez en la morgue, pero esta vez no era el mismo silencio opresivo. Me volví hacia Alejandro, ahora liberado, una expresión de gratitud en su rostro. «Gracias», murmuró antes de desvanecerse por completo. Estaba exhausto, pero a la vez aliviado. La amenaza había pasado, pero el eco de lo sucedido aún reverberaba en mi mente. ¿Qué había sido real y qué no? Miré a mi alrededor, sabiendo que algunas preguntas siempre permanecerían sin respuesta. Salí de la morgue, la luz del día brillando intensamente, pero dentro de mí, la oscuridad quedaría para siempre. Quizás nunca entendería del todo lo que había ocurrido entre sombras y almas. La delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos había sido destruida, y con ello, mi percepción de la realidad. Pero una cosa estaba clara: había luchado, y había ganado una batalla, aunque la guerra por entender aquello que no es visible apenas comenzaba.